¿sí? Después subo el video. Bueno, y vamos a empezar con la presentación. Lo que vamos a ver acá es una pequeña carátula que hice de biología, ¿sí? Esperen un cachito, ahí está. Biología de la secundaria 9, segundo año, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver acá es un poco el paso a paso sobre los temas vistos en clases, sobre biología, ¿sí? Acá lo que les puse acá es más que nada el tema contenidos, ¿sí? Lo que vamos a ver durante todo el año. Los contenidos de la 01 sería, yo los clasifiqué en esos números: origen de la vida, Oparin Alexandre me puse ahí, la atmósfera primitiva, Miller y Urley, experimento que hizo esas dos personas, teorías evolutivas, fijismo, creacionismo, catastrofismo, generación espontánea, Lamarck y Darwin, que es lo que estamos viendo ahora. Los dos, contenidos 2, célula, componente, estructuras y funciones, procariota, eucariota, vegetal, células madre, beneficio en las enfermedades, o sea, qué beneficios tienen las células madres sobre las enfermedades, ¿sí? Contenidos 3, reproducción celular, mitosis, reproducción asexual, sexual en planta y animales en humanos, ¿sí? Contenidos 4, reproducción, fecundación, ESI, ETS, anticoncepción, diversidad sexual, identidad de género. Esto lo vamos a ver en dos clases, que es como para decir, bueno, se ve la parte de ESI, que es lo que pide la escuela, ¿sí? En dos clases. Bueno, seguimos con fijismo y creacionismo, ¿sí? Acá lo que ustedes están viendo es un poco de repaso de lo que estuvimos viendo en clase. La parte del fijismo, los fijistas, son los seres vivos de distintos, son los seres vivos que son distintos, ¿sí? En el caso del dibujito del ciervo y la gamba, que es la hembra, ¿sí? Recuerdan que yo les di en la guía de ejercicio, en los ejercicios, las actividades que les di de teorías evolutivas, había una parte que decía guía de ejercicio y hablaba sobre los cuernos de los ciervos, ¿sí? Que el macho por lo general tiene cuernos más grandes, una ornamenta más grande y la hembra no. ¿Por qué sucede esto? Porque naturalmente los machos tienen que tener alguna defensa cuando luchan por las hembras. Vieron que siempre en una manada hay un líder macho, que es aquel que va a reproducir a las hembras, ¿sí? Entonces, esto es algo biológico, algo de herencia, por eso habla del fijismo, que el fijismo habla de la ley del uso y el desuso, aquellos órganos que se heredan de los seres vivos y que van a ser heredados a esa cría, ¿sí? O sea, a esas personas, ¿sí? Bien, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. No hay problema, Milagros, después hablamos, no hay problema. Esperen que de las tareas ya hablamos al final, ¿sí? Déjenme explicar esto. Entonces, en este caso no va a cambiar, los cuernos del macho van a ser siempre grandes a la medida que vaya creciendo, y esto va a ser heredable. Por eso decía la teoría del fijismo, ¿sí? Evolucionistas. Los seres vivos son distintos porque evolucionan, pero mantienen relaciones de parentesco. Esto quiere decir que tienen el mismo origen en común, más o menos lejanos en el tiempo. Acá da dos casos, el elefante africano y el elefante asiático. Ven que tienen diferentes orejas, diferente pelaje, o sea, uno tiene, y hasta inclusive quizás el pelo varía el color también. Esto quiere decir que con el tiempo el elefante fue variando y fue elefante africano y asiático son distintos, depende de la región donde habiten, obviamente. Y esto quiere decir que evolucionó, que tienen un mismo origen común y sin embargo fueron cambiando con el tiempo las características de los elefantes, ¿sí? ¿Se entiende? Y la teoría del creacionismo, que están las manitos acá teniendo como una especie de naturaleza ahí, de animales, diversidad vegetal. Esto quiere decir que él avala la teoría del creacionismo. El creacionismo habla sobre un Dios divino que hace la creación de todos sin, si ese Dios decide que se extinga esa especie por algún motivo divino, bueno, lo va a hacer. Eso es una teoría, ¿sí? Obviamente que son teorías e hipótesis que no están realmente comprobadas, ¿sí? Darwinismo y lamarquismo. Acá tenemos dos imágenes, ¿sí? En la imagen de las aves, que son los pinzones,
Recuerdan que yo en las clases presenciales les había comentado que Darwin hizo un viaje a través del Beagle, que era un barquito, un barco donde él viajaba, y dio la vuelta todo por el Océano Pacífico al Atlántico, ¿sí? O sea, empezó por el Atlántico y dio la vuelta por el Pacífico, por Chile, y fue hasta Centroamérica, donde se encuentran las Islas Galápagos, ¿sí? Y ahí encontró que esta misma ave tenía muy pocas diferencias en sus picos y su pelaje, o sea, su plumaje. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo esta ave fue cambiando, variando, ¿sí? Su contextura del pico, su forma en el plumaje, ¿sí? Pero son siempre del mismo origen común, parten, ¿sí? De un pinzón fue cambiando, diversificando, ¿sí? Fue variando, ¿sí? Con el tiempo. Y esto sucede en la misma isla, la isla Galápagos. Es donde yo les había hablado, no sé si a ustedes, pero les había hablado de las tortugas gigantes. ¿Se acuerdan? Que es el único lugar donde se hallan esas tortugas grandes en Galápagos. Eso hablaba Darwin, ¿sí? Darwin hablaba de evolución, hablaba de cambios que había con el mismo origen común, una especie variaba con el tiempo y que esas especies se debían adaptar, ¿sí? Igual lo vamos a ver ahora eso. Y con respecto a las jirafas que ven acá del lamarquismo, Lamarck decía que en este caso se ve en la fotito 1, ven 3 jirafas, 4 jirafas, una de muy pequeña con el cuello corto, y las demás, dos con el cuello corto y 2 con el cuello largo. Y las demás son largas, ¿sí? Cuello largo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que según Lamarck decía que las jirafas de cuello corto se extinguieron porque no llegaban a comer las hojas del árbol más alto. Entonces, como las de cuello largo sí alcanzaban, pudieron sobrevivir. Esta es la teoría de Lamarck, que avalaba el fijismo. Desaparecía la especie por obra de falta de alimento o algún factor externo que haga que se desaparezca esa especie, ¿sí? Bien, acá hablamos un poco de catastrofismo, ¿sí? Yo les puse la imagen acá de catastrofismo, que es, la teoría del catastrofismo decía que eran eventos sucesorios, eventos catastróficos, eventos como por ejemplo tsunami, como por ejemplo acá ven volcanes, acá ven la formación de nuevas islas, ven el impacto de un meteorito, y por otro lado ven naves espaciales, cosas. Bueno. Y acá se ve tornados en sucesión masiva, ¿sí? Que causan muchos destrozos estos tornados, huracanes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de fenómenos catastróficos dio origen a nuevos sucesos, nuevas especies, murieron muchas y es como que continuaron solo las que pudieron sobrevivir. Esto es lo que decía el catastrofismo. Recuerdan que yo les dije la formación de la orogénesis, de las montañas y demás. Ahora vemos el video. La selección natural es el mecanismo básico de la evolución. La selección natural dice que los individuos con características heredables que aumenten la posibilidad de sobrevivir y dejar descendencia serán seleccionados por la naturaleza. La selección natural puede ser resumida en 4 puntos principales, los cuales son: lucha por la supervivencia, variaciones heredables, reproducción diferencial y las especies cambian. Lucha por la supervivencia. En una lucha entre individuos por sobrevivir, gana el más adaptado. Por ejemplo, las especies tienden a tener un número mayor de descendientes de los que son necesarios. Esto ocurre para que las crías más adaptadas sobrevivan frente a las menos adaptadas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una mamá gatito tiene 4 hijos y hay una escasez de alimento para la madre, lo que es lo mismo, menos cantidad de leche necesaria para los gatitos. Estos 4 gatitos van a competir entre ellos para ver quién puede tomar la leche. Los más fuertes tomarán la leche y sobrevivirán, y los más débiles no lo harán. Variaciones heredables. Las distintas variantes que existen entre individuos de una misma especie serán heredadas por la descendencia y pueden ser ventajas adaptativas. Un ejemplo de una variante heredable que representa una ventaja adaptativa es el pelo marrón en una población de conejos cuyo depredador es un águila. Esto es porque los conejos marrones van a mimetizarse con el suelo, que es marrón,
más que otros conejos con otro color de pelo, por ejemplo blanco. Esto va a hacer que el águila coma menos conejos marrones que blancos, o sea que el pelo marrón en este caso fue una ventaja adaptativa. Reproducción diferencial. Los individuos que tienen mayores ventajas adaptativas tendrán más posibilidades de reproducirse que los que tienen menos. Pongamos un ejemplo, en una población de leones, los leones machos pelearán entre ellos con la finalidad de que el león que gane, que será el que tenga mayores ventajas adaptativas, pueda reproducirse con las hembras y dejar descendencia. Las especies cambian. Una especie cambia respondiendo a los cambios que ocurren en el ambiente. Si el ambiente cambia, la especie cambia. Un ejemplo de esto puede ser unos osos polares adaptándose al frío. Supongamos que hay un descenso marcado en la temperatura que se va a ir aumentando con el paso de los años. Lo que va a pasar va a ser que los osos que soporten más bajas temperaturas van a tener más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto de reproducirse. Esto va a hacer que con el paso del tiempo, las nuevas generaciones de osos soportarán mucho más el frío que sus antepasados. El ambiente cambió, haciéndose más frío, y la especie cambió adaptándose a ese frío. Y si la especie no se hubiese adaptado, se hubiese extinto. Esto fue la selección natural. Bueno, el video mostraba un poco de lo que hablaba Darwin, ¿sí? De la evolución. Aquellos animales que sí se logran adaptar, ¿sí? A ciertas condiciones ambientales, condiciones heredables que tenían por parte de los padres y demás. Lo que hablaba un poco el video vamos a repasar. Hablaba sobre la selección natural, ¿sí? Los individuos decía que tenían características heredables que son favorables, o sea, el padre le transmite al hijo características favorables para poder adaptarse al nuevo ambiente, ¿sí? En el caso de que haya cambiado. Para dejar mayor descendencia, solo sobreviven los más aptos para la supervivencia, o sea, solo los más aptos van a sobrevivir. Caso del gatito, de la mamá gatito que no tenía tanto alimento y eso va a perjudicar a los gatitos hijos. La lucha por la supervivencia, variaciones heredables, favorables, ¿sí? Y reproducción diferencial y las especies cambian. Esto de la reproducción diferencial era el caso del león, ¿sí? Que consigue a través de una competencia entre otros machos lograr la conquista y ser el macho alfa de la manada, entonces puede llegar a reproducirse con la mayor cantidad de hembras, ¿sí? Esa es la reproducción diferencial que dice él. Sin embargo, esto del video hablaba de la selección natural, ¿sí? De Darwin. Y por otro lado vamos a ver la diferencia del lamarquismo. Los individuos de las especies no varían con el tiempo, permanecen sin cambios, inmutables. Lamarck decía que eran cambios que no eran variables, o sea, no había cambios. La generación no cambia, sino es por obra divina, avalaba la teoría del creacionismo. Las especies que se distinguen no resurgen, sino que nacen otras especies sin vínculo con la anterior. Hablaba de la antievolución, hablaba de que no existía ninguna conexión con el tema de las especies anteriores, ¿sí? Sino que aparecían por obra de Dios o porque sí. No tenía ninguna teoría ni hipótesis como Darwin. Acá vamos a la teoría de Oparin. Recuerdan que yo no sé si llegué a hablarle a ustedes, pero bueno, la idea era eso. Oparin Alexander era un físico, ¿sí? Ruso que lo que hacía es avalar la teoría de que la vida en nuestro planeta fue gracias a un conjunto de circunstancias que se dio en un momento dado, ¿sí? Por ejemplo, hace millones de años, cuando la Tierra estaba caliente, que se estaba formando, había océanos de agua caliente, ¿sí? Lo cual es, la atmósfera del planeta había tormentas eléctricas, había tornados, había cosas muy que ahora no las hay, sino de vez en cuando y según la zona, se dieron en la atmósfera cambios muy grandes donde aparecía amoníaco, sustancias como amoníaco, metano, hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno, en sí. El agua de la atmósfera, ¿sí? Al ser salada y caliente también facilitaba para la transmisión de electricidad, ¿sí? Entonces, Oparín decía que había un caldo que se había formado de la Tierra primitiva, ¿sí? Y estas descargas ultravioletas, ya sean por el sol y las descargas eléctricas, ya sea por las tormentas eléctricas, brindaron esa energía necesaria para que esa combinación de todos esos elementos formara algo,
¿sí? Que lo que formaba, decía Oparín, se llamaba coacervados, ¿sí? Luego probiontes se llamaban más adelante. Alexander Oparín decía que estos coacervados eran una forma de macromoléculas, de proteínas, ¿sí? Que se mantenían juntas por alguna fuerza electrostática, ¿sí? Bien, y algunas de esas proteínas, ¿sí? O sea, de alguna manera estuvieron en la Tierra, pero no llegaron a ser algo importante, no crearon vida, sino crearon una molécula más compleja, ¿se entiende? Que se llama coacervado. Los coacervados entonces son nucleoproteínas que se habían formado en estructuras a su alrededor, hasta ciertos lípidos. Lípidos son las grasas, ¿sí? Que formaban membranas lipoproteicas. O sea, esas células que se llaman coacervados, que después se llamaban probiontes, eran eso, formaban eso, ¿sí? No era una vida más. Y la selección natural, en este caso la competencia, decía que engendraba todas formas de vida conocidas hasta la fecha, pero en realidad no se comprobó nunca esto. Entonces, la síntesis abiogénica, ¿sí? De los primeros compuestos orgánicos a partir de materia inorgánica. Quiere decir que a partir de estos complejos, de estas cosas sueltas y de ese caldo que se formó de cultivo de ciertas sustancias que estaban en la atmósfera y en el agua, dieron avance a estas macromoléculas, ¿sí? A estos polímeros. Bien, esto es lo que habla en sí la coacervación, formación de coacervados, que se pueden ver en microscopios. Esto hablaba Oparín, ¿sí? Acá van a ver que es un dibujo que es lo que más o menos explicaba, que era la radiación UV, más dióxido de carbono, más metano, vapor de agua que surgía, ¿sí? Por los rayos ultravioleta del sol, se empieza a evaporar, la aparición de volcanes, los volcanes tienen mucho azufre, ¿sí? Sulfuro, ¿sí? Puro, y el oxígeno que había en la atmósfera. Eso crearon estas pequeñas celulitas que son aquellos primeros coacervados, ¿sí? Y que respiraban oxígeno, se supone. Luego, Miller y Urley hacían el experimento, ¿sí? Que es lo que hicieron dos estadounidenses, después, muchos más años después de Oparín, trataron de recrear ese experimento que sucedió hace millones de años en la Tierra, bajo laboratorio, ¿sí? Estos son todos componentes de laboratorio. Pusieron calor en un agua salada del océano, ¿sí? Pusieron electrodos para simular los rayos de la tormenta eléctrica, agregaron las sustancias en estos tubos, ¿sí? Pasaban líquido refrigerante para refrigerar y formar gotas, y una bomba al vacío para dejar de tener oxígeno, a ver qué pasaba. Y se obtienen los famosos aminoácidos, que son los compuestos que nosotros tenemos que tener, que son 20 esenciales para la vida misma, que es lo que crea nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es lo que llegaron a la conclusión Urley y Miller, ¿sí? Y acá pasamos a la generación espontánea. Recuerdan que yo les di este dibujito. En el primer frasco era un pedazo de carne donde las moscas venían y ponían sus huevos o las pupas, y esos nacían gusanitos blancos, ¿sí? En el segundo frasco no va a suceder nada porque está tapado y no tienen manera de entrar las moscas. Y en el tercer frasco hay un lienzo, hacen lo mismo por la atracción del olor de la mosca, viene y posa la pupa ahí arriba, ¿sí? Y ahí nacen los gusanitos. Esto avala de que la vida no comenzó a partir de gusano, que era lo que decía la generación espontánea. Decía que a partir de materia inorgánica, algo que no servía, digamos, que estaba en descomposición, aparecía la vida. ¿Cómo aparecían esos gusanos? No, justamente esos gusanos no aparecían porque se descomponía la carne, sino porque la mosca ponía sus huevitos ahí y nacían los gusanos. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que decía Francesco Redi, que era generación espontánea, que la vida sucedía de manera espontánea. En realidad no es así, ¿sí? Si tienen alguna duda, pueden habilitar el micrófono y me preguntan. Y esta es la teoría, sí, esta es la No, teoría. no hay ninguna duda, se entiende todo, profe. Bueno,
Esta es la teoría de Arrhenius, que es la panspermia, que yo lo dije en clase también en su momento, que hablaba sobre el origen de la vida de forma extraterrestre, que a partir de meteoritos que chocaban contra la Tierra en el inicio de la Tierra, cuando no había vida, cuando todo se estaba formando, esos meteoritos traían esporas extraterrestres donde soportaban ciertas temperaturas y esas esporas se desparramaron por la tierra, por el agua y supuestamente formaban vida. Esta es una teoría de Arrhenius, ¿sí? Savant Arrhenius, que es un francés, y que decía eso, que hace millones de años sucedió eso, que en realidad al día de hoy no se puede considerar esa teoría, ¿sí? No es factible. Repasemos un poco. Todas las teorías hablan de la existencia de la vida como aparecen los primeros organismos en la Tierra. Todas son hipótesis, son planteadas por posibilidad de existencia de ciertos componentes en la atmósfera. Había arreglado esa R y volvió a... Después la voy a arreglar. La conjunción lleva a pensar en muchas posibilidades. La ciencia aún no pudo revelar la certeza del inicio de la vida celular en nuestro planeta, ¿sí? Y acá vamos a unas actividades que me van a decir ustedes. Como muchos conocemos sobre el origen de la Tierra, la teoría es... ¿Cuál es la teoría del origen de la Tierra? ¿Cuál les parece a ustedes que es? A ver, quien quiera habilitar el micrófono y me dice. ¿Cuál de todas estas es del origen de la Tierra en sí? De la Tierra. A ver, ¿quién me dice? Yo voy marcando. Pueden habilitar el micrófono y me dicen. Sí, Profe, sí, ah, sí. la teoría de Orarin o Parin, ¿cuál era? Oparín, de la Tierra, justamente. Muy bien. Es esta. Ahí está. Esta sería la correcta, ¿sí? Así que bueno, muy bien. Y la que le sigue, a ver si me deja pasar. Esperen que... Ahí. La que le sigue dice Oparin Alexander. ¿Qué proponía? Proponía la teoría sobre las apariciones de espora extraterrestre, de la caída de meteoritos, proponía la teoría de la generación espontánea a partir de creacionismo, propone la teoría del origen de la Tierra primitiva a partir del caldo primitivo. ¿Qué era? A ver. ¿Cuál de las tres es? La del caldo primitivo, ¿no? Muy bien, la del caldo primitivo. Esta. ¿Se entiende? La clase que viene van a ser así todas actividades para que ustedes hagan y para que se den cuenta de cómo viene todo esto, ¿sí? Bien, y acá, a ver, ya terminamos. Acá, fin. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar, voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está dos veces? No sé si es esta. Comprar ahora, me dice, no sé qué. Acá. Les voy a mostrar este cuestionario. ¿Lo ven todos? Antes de que se corte. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, el cuestionario este se los voy a dar a ustedes, ¿sí? Donde tienen que poner apellido y nombre, curso de escuela de manera obligatoria. Y responder una opción correcta. ¿Por qué un elefante era distinto a otro? ¿Por qué en el PowerPoint explicaba que era un distinto? Son diferentes especies, pero siguen siendo... ¿Eso lo va a mandar en el Classroom, profe? Sí, sí, por eso lo estoy explicando. Son diferentes, Perdón. tienen que elegir una opción, ¿sí? De estas. Lo mismo abajo, pero acá en esta pregunta dice, ¿quiénes son los que decían que el mundo fue creado por un Dios divino? A ver, ¿quiénes eran? Lamarck, Darwin, creacionismo, catastrofismo. Creacionismo. El creacionismo. Y también hablaba Lamarck, ¿sí? Así que pueden ser dos opciones en esta, ojo, ¿sí? Si ustedes van a ver acá un dibujo y tienen que explicar con sus palabras lo de la jirafa que yo lo expliqué en el PowerPoint, ¿sí? Y así todas las preguntas contestan una. Esa opción 1 la tengo que borrar, me olvidé el otro día de borrarla. Bien, todo así. Una vez que terminan, ponen enviar. Terminan todo el formulario, enviar. Y después les va a aparecer otra pantallita que dice ver puntuación. Y ahí se van a dar cuenta si tienen, ahora ahí les contesto, si tienen algún error o no. Si tienen un error, ¿sí? Lo pueden volver a hacer poniendo apellido y nombre de vuelta, ¿sí? La idea es que ustedes se den cuenta cuál es la opción